¿Mande? Bien. Entonces, como les decía, vamos a seguir con el ejercicio que está indicado aquí, en donde todas estas son operaciones básicas sobre el arreglo y las que hicimos ayer fue generar datos para poder trabajar con ellos y la demostrar arreglo para estar constantemente monitoreando cómo quedó el arreglo. Entonces, bueno, vamos a probar y luego vamos a continuar. Les decía que no los vamos a hacer necesariamente en el orden en que están ahí. De hecho, pues ya no lo seguimos porque hicimos el 1 y luego el 7, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Y viene siendo operaciones con arreglo. Lo hicimos a través de un menú de opciones para que el usuario constantemente o continuamente estuviera seleccionando las opciones. Muy bien, entonces ahí hemos ido agregando las variables conforme las vamos requiriendo. En este caso no tenemos un algoritmo del cual nos estemos basando, aunque algunas cosas pues ya las hemos desarrollado, algo similar. Bien, entonces vamos a ver, ya tenemos, lo único que no está dentro del menú es el tamaño o número de elementos del arreglo, porque dijimos que es un arreglo estático. Una vez que se le define el tamaño, no se puede cambiar, ni agregar ni quitar elementos. Puede ser que en el mismo nombre volvamos a declarar otro arreglo, eso sí lo podríamos hacer, pero ya viene siendo otro arreglo. Vamos a poner que yo inicialmente lo declaro, por decirme, bueno, aquí dice cuántos elementos, 7 por ejemplo. Y ahorita si mostramos el arreglo con el 7, pues nos va a dar puros ceros porque se acaba de crear el arreglo. Y en el número 1 generamos datos, le va a poner un valor a cada elemento del arreglo y ya podemos mostrarlo otra vez y vemos que ya está lleno. Entonces les decía, si por ejemplo, ¿qué dice? Si lo quiero cancelar, es que no le di salida. Aquí estamos creando un arreglo de n elementos. Yo podría cambiar o volverle a preguntar al usuario de qué tamaño va a ser. Y lo puedo hacer donde mismo, pero ya nada más así. Claro, yo le estoy poniendo ahorita 25, pero podría pedir otra variable y volver a dimensionar el arreglo y aparentemente y en tiempo de ejecución. Yo le voy a lo mejor agregarle una opción que diga crear otra vez el arreglo, pero aquí realmente lo que estamos haciendo no es cambiando el tamaño, estamos creando otro arreglo y se pierde el anterior. El anterior que tenía en elementos se pierde y estamos creando un nuevo arreglo. O sea, no estamos cambiando el que creamos originalmente. Ok, entonces vamos ahora a mostrar el arreglo en orden inverso. Sería el número 8. La idea del número inverso es que si, por ejemplo, y nos sirve para analizar la lógica que vamos a implementar, vamos a decir que yo generara 5 elementos y voy a generar los datos y luego ya le damos el 7. Entonces, en este caso, se están viendo del primero al último, del 0 al 4, porque son 5, ¿verdad? Y aparece el 1.6, 7.2. Entonces la opción número 8 nos mostraría esto, pero al revés. Primero el 9.8 y luego el 8.7 y luego en orden inverso. En lugar del 0 al 4 sería del 4 al 0. Así es que nuestro ciclo puede, ya no empezaría de 0, sino de cuánto. En general, ¿de cuánto empezaría? Si yo digo, ahorita puse 5 y debería empezar del 4.
Y si le digo 20, ¿de cuál debería empezar? ¿El 20? No hay posición 20. O sea, ahorita le dimos 5, ¿no? Son del 0 al 4. Entonces, si los quiero mostrar al revés, debe ser del 4 al 0. Ok, 19, ¿verdad? En general, ¿de dónde tengo que empezar? Sé dónde debo terminar en el 0. Pero ¿dónde debo empezar? ¿En n? ¿Así, solito? ¿O n vale 20? O ahí en este n-1, ¿verdad? Tengo que empezar de n-1. Bueno, antes de eso, vamos a ver una propiedad muy utilizada con los arreglos, porque ahorita, ¿con qué variable estamos nosotros manejando el tamaño del arreglo? ¿Con cuál variable? Con la n, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en un contexto de otro código donde se esté manejando un arreglo no tenemos ese valor de n? No siempre vamos a tener una variable que nos diga el tamaño del arreglo. Ahorita en este ejercicio sí, y tal vez en varios, pero puede llegar un momento en que no tengamos una variable que me indique cuántos elementos tiene el arreglo. Entonces podemos recurrir a una propiedad que tiene el arreglo. Lo voy a escribir aquí. Es más, acá en donde generamos aquí. Dice ahí i igual 0 a i menor que n para que no llegue hasta n, por eso dice menor. Si le pusiéramos menor o igual, llegaría hasta n y lanzaría un error, porque en este caso de los 5 elementos, pues no podemos llegar al elemento número 5, porque es del 0 al 4. Bueno, entonces, la propiedad len del arreglo nos dice cuántos elementos tiene. ¿Sí? Entonces, aunque ahorita es más práctico, más fácil ponerle la n, para irnos acostumbrando a usar esa propiedad, en lugar de n voy a poner qué. Y se pone el nombre del arreglo, ¿cómo se llama? Datos, punto. Vamos a ver, y ahí aparece al principio, ¿verdad? Es una propiedad. O sea, es una propiedad porque no tiene paréntesis, entonces no es una función, es un valor, una propiedad. Entonces, len me dice cuántos elementos tiene el arreglo. Y por lo tanto, en este ejercicio, y para acostumbrarnos, para entender qué significa len, y para aprendérnoslo, porque pues, seguramente en el examen se va a necesitar. Entonces, en lugar de la n, que es correcto, le vamos a poner el nombre del arreglo .len. ¿Dónde más usamos eso? Acá, ¿verdad? En lugar de n, le voy a poner datos, voy a borrar eso, datos.len. Se los digo porque ahorita, cuando hagamos el número 8, que es mostrar en orden inverso, pues habíamos quedado que íbamos a iniciar de n-1, pero en lugar de n, ¿qué voy a poner? En este caso, en este ejercicio, n y datos.len es igual, da lo mismo. Entonces, en este orden inverso, vamos a poner un for. ¿Y cuál es el primer valor de i que debe tener? ¿Cuál dijimos? Habíamos dicho n-1. ¿Sí? Pero en lugar de n, ¿qué estoy usando? Datos.len-1. Ese es el primer valor. ¿Hasta dónde debe llegar la i? Sí, acuérdense que lo estamos mostrando al revés. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es el último? Si lo veo al revés, ¿cuál es el último elemento que va a mostrar? El 0, ¿verdad? Entonces la i debe llegar hasta el 0. Pero la i, en este caso, bueno, ahorita me dicen cuál es la condición. Pero en este caso la i, en lugar de ir incrementando como normalmente lo hacemos, ¿cómo va a ir ahora? La i va a empezar, si son 10 elementos, la i va a empezar de 9 y tiene que ir disminuyendo hasta llegar a 0.
Entonces la i, en lugar de ir incrementando, va decrementando. Acuérdense que el más nada más sirve para cuando va de uno, avanzando de uno en uno. Y el menos sirve cuando va disminuyendo de uno en uno. Bueno, aquí nada más nos falta la, ¿qué le ponemos? Mientras c igual a 0, así. El igual, recordemos que lo que se pone ahí en el segundo bloque del for, aquí se pone el valor inicial de la variable de control y en el último se pone el incremento de esa variable. En medio se pone una condición, en realidad es una condición. Mientras la i, bueno, decimos que debe llegar al 0, ¿no? Y realmente lo que va a hacer es esto mismo, exactamente lo mismo, nada más que se va a ir en otro orden. Entonces, la i va a empezar de datos len -1, va a llegar a 0 y va a ir decrementando de uno en uno. Vamos a ver si eso funciona. Siempre dejo trabajando acá porque no me salgo por donde debe ser. A ver, entonces vamos a ponerle 10 elementos y vamos a generarlos. Luego vamos a mostrarlos. Los vamos a ver del 0 al 9 porque son 10. Ahora el inverso nos debe mostrar del 9 al 0. O sea, estos se deben ver en sentido inverso. El 5.4 debe verse al principio y el 5.9 hasta el final. Vamos a ver si es cierto. El número 8, ¿verdad? Y no hace nada. Obviamente está mal, pero ¿en qué parte estará mal? Ahora sí le voy a dar salida. ¿En dónde está mal nuestra lógica? Creo que sí debe empezar del número de elementos, que ahora no lo estamos haciendo con la n, sino con el datos.len. Del número de elementos -1, eso creo que está bien, pero vamos a ver la condición central. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Dice, mientras i es igual a 0, y cuando empieza, la i no vale 0. Ahorita en el ejemplo que pusimos que eran 10, el valor inicial de la i fue 9, porque aquí la i fue 10 menos 1, me dio 9. Entonces, el 9 es diferente de 0, y como eso no fue verdadero, se salió y no hizo nada. Entonces aquí, más bien, esto lo debemos manejar como un mientras, así pensado como un mientras. Esto es, mientras la i sea mayor o igual a 0. O sea, mientras la i sea mayor o igual a 0, seguimos presentando. Cuando llegue a 0, porque va a ir disminuyendo, entonces ya que se salga. Bueno, entonces, perdón, vamos a ver si ya quedó. Vamos a poner los mismos 10 elementos y luego generamos datos porque si no van a aparecer puros ceros. Ahora vamos a mostrarlo de manera normal, el 7, y vemos que está del 0 al 9 y está bien. Ahora debe verse en el 8 del 9 al 0 y esto se ve al revés. Nada más me voy a fijar en el primero y en el último. El primero es 6.2 y el último es 6.8, se debe ver al revés. Primero el 6, todos se deben ver al revés, pero por lo menos el primero y el último revisarlos. Ok, entonces vamos a decirle ahora que lo mostramos en orden inverso. Y vemos que ahora sí se va del 9 al 0. Y sí, efectivamente el primero ahora se muestra, al principio se muestra el último y al final se muestra el primero. Entonces ya está haciendo, y claro, esto debe funcionar para cualquier número de elementos. Ahorita, si yo quiero hacer con un número diferente de 10, me tengo que salir. Entonces ya lo ejecuto nuevamente y le pongo aquí, por ejemplo, 1000 elementos. Y voy a generar 1000 números, y ya los generó. Y le doy el número 7 y me va a mostrar, no es que pues aquí ya no sé, si le puse el 7. Ahí está, bueno, no le he puesto bien el 7. Vean cómo aquí me está mostrando pues todos los elementos, desde el 0
En este caso, del 0, ahí está el elemento 0, hasta el 9999, que es un 0.4. Y ya, si yo le doy mostrar inverso, ¿qué pasó? Se atoró, ok. Le voy a dar mostrar inverso y ahora, pues, al último aparece el 0 porque pues está al revés, ¿verdad? Entonces aquí, el 0.4 debe aparecer al principio como elemento. No, no es que cambien la posición de los elementos, ¿eh? Es que ese del otro. Me brinqué de más. Ahí está. Ahí es donde terminó la vez anterior, que lo mostró normal. Y acá es donde aparece al revés. Y ahí está el 0. Bueno, aquí lo podemos ver. 0.4, 4.4, 9.7 son los que deben ir apareciendo aquí. Ahora va al revés. Insisto, no es que se hayan cambiado los datos del lugar, simplemente se recorrió al revés el arreglo. Ok, bueno, entonces ya tenemos hasta la opción 8. ¿Sí? ¿No te da? A ver. Sí. Ajá. Ah, bueno, es que no, es que le diste 1 y tienes que darle enter y luego ya otra vez el 7. Mira, dale, es más, ahí le hubieras dado el 7. Dale otra vez. Y luego ya dale 1, ¿verdad? Dale enter. Y ahí le tienes que dar enter. Dale enter. Dale 7. Sí, es más bien por ahí Sí, ¿verdad? Ya quedó. Sí. Sí, es enter, de repente, ahí sobre todo porque estamos haciendo las pruebas muy rápido, ¿verdad? Entonces ahí como que ese nos, descontrola un poquito. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ya quiero salirme y no me deja. ¿Qué hago? Ahí está enter, bueno, salida. Bien, vamos a continuar con, acuérdense que pusimos un read, system in read, precisamente para que se detuviera. Ahora, ya es cuestión de, pues, meterse un poquito más a la lógica y decir, bueno, para algunas opciones no quisiera que se detuviera. Bueno, entonces ya sería cuestión de que este system in read nada más lo pusiéramos en ciertos casos, ¿verdad? Pero ahorita lo pone para todos. Bien, vamos ahora a continuar con suma y promedio. La suma y promedio consiste pues en recorrer todo el arreglo, un acumulador que empieza en 0 y recorrer el arreglo totalmente. Hasta ahorita todas las operaciones que hemos hecho recorren totalmente el arreglo. Es lo más usual, pero no es la única forma. Yo puedo necesitar nada más recorrer cierta parte del arreglo o ciertos elementos nada más del arreglo. Pero en este caso, como es la suma, pues hay que recorrer del elemento 0 hasta el n-1, que ya vimos ahorita una propiedad que se llama punto len, ¿verdad? ¿Cuánto vale en este caso? Pues vale 6, porque la n vale 6. Datos.len me dice cuántos elementos tiene la regla. Y que en este caso, pues, hace lo mismo que la n, pero la n puede que no esté, y el punto len siempre va a estar para un arreglo. Bien, entonces vamos a declarar un acumulador, recorrer el arreglo nuevamente, que vaya sumando. Bien, entonces voy a poner aquí un acumulador, una variable que se llame suma, porque son valores dobles. Y pues de una vez el promedio. Sí podemos declarar las variables dentro de las mismas opciones, ¿eh? O sea, aquí, a lo mejor si la suma y promedio, nada más la necesito en el caso 2. Buenos días. Pues aquí podemos declarar las variables y nada más las puedo usar, pero nada más las puedo usar ahí. Bueno, vamos a la suma y el promedio. Esto ya lo hemos hecho otras veces. Vamos a declarar la variable, el acumulador,
lo inicializamos y luego un ciclo i igual 0, la i tiene que llegar hasta es hasta el último valor que está en la penúltima posición. Bueno, que la posición de ese último valor es el número de elementos menos 1. Eso de que empiece con 0 al principio causa hay mucha confusión. Entonces, i menor que datos.len y más. Y como nada más vamos a hacer la suma, le pondríamos suma más igual, acumulamos, datos subíndice i. Acuérdense que el más igual es lo mismo que si pusiéramos suma es igual a suma más. Nos ahorramos poner 2 veces el nombre de la variable. Y cuando no puse llaves en el for porque nada más es una instrucción. Ayer decíamos, ¿cuáles son las dos únicas instrucciones de los que hemos visto de las estructuras de Java que siempre deben llevar llaves? Es el switch y es el do while. Siempre deben llevar. Y el for, el while y el if deben llevar cuando son más de una instrucción. En este caso nada más es una. Vamos a calcular ahora el promedio. Promedio es igual a la suma entre el número de elementos del arreglo. Datos.len. Puede ser n, promedio. Y pues ahora vamos a darle salida a eso. Sería suma más la suma y el promedio. Así, ¿verdad? Suma y promedio. Voy a poner un arreglo de poquitos elementos para hacer una suma mental ahí o me ayudan ustedes. Por ejemplo, vamos de 3 elementos para que sea así cortito, 3 elementos. Vamos a generar los datos. Vamos a mostrarlos. A ver, si suman por favor 9.3, 5.6 y 6.3. 9.3, 5.6 y 6.3. 21.2, gracias. Y ahora entre 3. Es el número 2. Así, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ya tenemos la suma y el promedio ya podemos confiar en que si lo hacemos para, no sé, vamos a hacerlo ahora para 5,000 números. A ver, vamos a hacerlo para 5,000. Generamos los datos. Los mostramos a ver qué. Pues hasta el 4,999, ¿verdad? Y luego vamos a calcular el promedio. Fíjense que como estamos generando números entre 0 y 9.9, el promedio debe andar cerca del 5 y algo. A ver, suma y promedio. Ahí está, cerca del 5, ¿verdad? La suma fue todo eso y el promedio, como se están generando números aleatorios, también los números aleatorios guardan cierta uniformidad para que estén balanceados a la hora de que se generan. Entonces, por eso, si generamos muchos, debe tender a la mitad. Y ahí está. Y le puse promedio, ¿verdad? ¿Y qué tal si los quiero ver al revés? Le digo 8, ¿verdad? Y se debe ver del 4,999 hasta el 0. Ok, bueno, entonces vamos a darle salida. Voy a corregir aquí que dice promedio.
Y entonces vamos ahora a hacer los siguientes. Ya tenemos el 1, el 2 y el 7 y 8, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a hacer el número 3 y 4. Número 3 y 4. Estos son el mayor y su posición. Muchas veces de un grupo de datos queremos saber cuál es el mayor, pero por alguna razón también necesitamos conocer en qué posición quedó ese menor. Entonces, la idea de estas opciones de la 3 y 4, porque pues, el menor es la misma situación, en el 3 y 4 lo que debe suceder si yo le pongo, por ejemplo, 8 elementos y le digo que genere los datos y luego ya que los muestre. Así es que me debería decir aquí, el mayor es el 8.6, ¿sí, verdad? Y está en la posición 1. Y el menor es el, ¿qué? El 1.8, ¿no? Ah, no, es más chico el 1.8, ¿no? O sea, el 1.9, pues este es el 3 y el 5, pero hay otro, este es el más pequeño, ¿no? El 1.8. Entonces tendría que decir que es el 7, ¿sí? Me debería decir, el mayor es el 8.6 en la posición 1, sí es la 1, ¿verdad? Y el menor es el 1.8 en la posición 7. Eso es lo que nos debe decir. Ok, bueno, vamos a continuar. Esto, bueno, sí lo voy a explicar un poquito antes de codificarlo. Fíjense, voy a poner esto más para acá. A ver si aquí lo podemos hacer. Ahí, ¿sí? A ver ahí. No quiere que, bueno, no quiso, no, ya quedó. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar una variable que le voy a poner, pues, de una manera, creo que apropiada. Noten como las variables, a veces como que nos da flojera pensar qué nombre ponerles o de momento no se nos ocurre y le ponemos cualquiera, pues que al cabo con cualquiera funciona, ¿verdad? Pero eso le va restando a la lógica de... Entonces, por eso es bien importante poner nombres adecuados a lo que va a ser esa variable. Entonces, yo voy a declarar o utilizar una variable que se va a llamar mayor. Y vamos a, miren, voy a poner datos por aquí, ¿sí? Los que se me van ocurriendo. El 5.7 para acá. 5.7, luego el 2.9, el 1.2, el 8.5, el 0.8 y el 4.9. Así. Vamos a poner que tuviéramos esos valores en el arreglo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar dos variables. Una variable va a decir cuál es el mayor. En esa variable siempre va a quedar el mayor hasta el elemento que ya hayamos comparado, porque hay que compararlos todos. Yo si ahorita les pregunto, ¿cuál es el mayor? Ahí. El 8.5 es el mayor, ¿no? ¿Y el menor? ¿Cuál? 0.8. Pero para que me dieran esas respuestas tuvieron que verlos todos. A veces nuestra mente pues nos engaña o simplemente no somos conscientes de que vemos los números y decimos, ah, el mayor es este y el menor es este, y aparentemente los demás no los tomamos en cuenta, pero realmente sí, los tuvimos que ver todos para poder dar esa respuesta. Entonces, aquí por eso, a la hora de definir el mayor y el menor, tenemos que recorrerlos todos, o sea, todos los tenemos que comparar. Y pues hay que hacerlo de una manera sistemática. O sea, no puedo decir, a ver, vete al 3 y luego vete al 1 a ver si es mayor que el 3 y no, ¿verdad? Una manera sistemática, empezando del 0. Entonces, el mayor, vamos a decir que es
el elemento que está en la posición 0. Vamos a suponer eso. En este caso, ¿cuánto vale? 5.7. Esto que vamos a ver por el mayor, pues va a aplicar para el menor. La lógica es la misma, nada más ahí cambian las comparaciones. Entonces, empezamos a comparar del segundo elemento aquí. Voy a comparar, si mi arreglo se llama datos, vamos a ponerle datos subíndice 1 es mayor que mayor. ¿Sí? A ver, con números, ¿realmente qué estamos comparando? Con números. Datos 1, ¿cuánto vale? 2.9 es mayor que ¿quién? ¿Que cuánto? Que 5.7. Eso, vamos a ponerle otro colorcito por aquí. Eso puede ser verdadero o falso. ¿Cómo es en este caso? ¿Verdadero o falso? ¿Es qué? Es falso, es falso. ¿Sí? Cuando es falso, no hay que hacer nada. Nada más vamos a tomar acción cuando encontremos uno mayor que el mayor. Entonces, esta secuencia, pues, lo vamos a hacer con un ciclo. Sigue y preguntamos ahora si datos subíndice 2 es mayor que el mayor. O sea, y realmente, ¿qué pregunta? Ya cuando se ejecuta, en tiempo de ejecución, pues los datos se sustituyen en las variables y lo que trabajan son los datos. Entonces, ahí, ¿qué se preguntaría? Si el 1.2 es mayor que el 5.7, porque el mayor no ha cambiado, es 5.7. Y está bien porque hasta el 2 no ha habido otro mayor. ¿Esto cómo es? Falso también. Y entonces nos vamos a la siguiente comparación y decimos, datos subíndice 3 es mayor que el mayor. ¿Y eso cómo es? Ahora, ¿qué estamos comparando? El 8.5, que es el datos 3, si es mayor que el 5.7. ¿Esto cómo es? Esto es verdadero. Entonces, cuando es verdadero, solo cuando es verdadero, vamos a decirle que, me hace que esto lo voy a cambiar para acá. Si no, no me va a dar. Solo cuando es verdadero, ¿verdad? A ver, así. Cuando fue verdadero, ahora sí tenemos que tomar una acción. ¿Qué acción vamos a tomar? Va a decir, ahora vamos a decir, el mayor, ahora va a ser datos 3. ¿Sí? Y entonces este mayor ya no fue el 5.7. ¿Ahora cuál fue? Ya quedó el 8.5, ¿verdad? O sea, el mayor, ya no fue. El mayor ya no vale 5.7, vale 8.5. Vamos a ponerlo eso así. Bueno, pero no porque ya dijimos, pues ya encontramos el mayor, ahí le dejamos. Pues no, ¿verdad? Nosotros porque lo estamos viendo, pero el algoritmo o el código pues no sabe, tiene que revisar todos. Entonces tiene que continuar con esta comparación. ¿Qué va a comparar ahora? Datos, subíndice 4 es mayor que mayor, pero ahora mayor ya no vale 5.7, ahora vale 8.5. Entonces, 0.8 es mayor que 8.5. ¿Esto cómo es? Es falso y no hacemos nada. Pero tenemos que agotar todos los elementos. Datos, subíndice 5 es mayor que el mayor. Y la pregunta que está haciendo realmente con datos es si el 4.9 es mayor que el 8.5. ¿Y eso cómo es? Falso. Entonces, ¿qué valor quedó en la variable mayor? El 8.5, el mayor. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la posición? Si yo estoy diciendo inicialmente, o estoy suponiendo que el mayor es el que está en la posición 0, entonces la posición es igual a 0, ¿verdad? En la primera suposición estamos diciendo, toma el primero como el mayor. Podríamos tomar cualquiera, el segundo, el tercero, el último, pero pues ahí es donde entra lo sistemático.
es mejor empezar por el 0 y luego seguir las comparaciones a partir del 1. Entonces, ¿qué voy a hacer aparte? Aquí, cada vez que fue falso, mayor se quedó igual y posición también. Pero cuando fue verdadero, ¿qué tengo que hacer también con posición? ¿Es igual a qué? O sea, ya aquí fue verdadero. Y entonces dijimos, bueno, como fue verdadero, entonces quiere decir que el 5.7 ya no va a ser el mayor, sino el mayor va a ser el que se comparó con él, el datos 3. Y entonces mayor quedó en 8.5. ¿Y posición? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto? No, pero ¿en qué posición está el datos 3? Ya lo dije. Esta posición viene siendo esto. ¿No? ¿Cuál? Está en la 3. O sea, es que son preguntas a veces muy obvias y por eso como que creen que estoy ahí tratando de confundirlos. ¿Sí, verdad? Pues no, les digo, a ver, ¿qué posición ocupa el datos 3? Pues el 3, ¿no? Bueno, entonces la respuesta es, esta posición ya no se quedó en 0, ¿se quedó en qué? En 3. Entonces, la respuesta es, el mayor es el que está en la posición 3, que es el dato que está en la posición 3 es el 8.5, pero la posición es la 3. Eso es lo que vamos a contestar. Ahora, no siempre va a ser el 3, ¿verdad? Este fue un ejemplo que yo puse. Entonces, ¿cuáles son las expresiones que tenemos que usar en la comparación? A ver, dejen mover un poquito esto. Salud. Lo que tenemos que comparar aquí, vean cómo este viene siendo la I. Salud. De nuestro ciclo, bueno, como hemos usado nuestros ciclos. Este viene siendo la I. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es si datos I es mayor que mayor. Esto lo tenemos que inicializar. Mayor va a ser datos en la posición 0. Y la 0 siempre va a existir, la posición 0. Y la posición inicial del mayor, como estoy diciendo que el mayor es el que está en la posición 0, estoy suponiendo, entonces la posición pues debe ser la 0. Y cada vez que estas comparaciones las vamos a hacer con un ciclo. Si el dato sí es mayor, y solamente cuando sea verdadero, únicamente cuando sea verdadero, le vamos a decir que el mayor es el que está en la posición I. En el ejemplo, la I vale 3. Y la posición es la I. O sea que la I es el contador que va a ir recorriendo los elementos del arreglo en base a sus posiciones. Y dentro del ciclo lo que vamos a preguntar es si cada elemento del arreglo es mayor que la variable mayor. Cuando sea verdadero, vamos a asignarle a mayor pues el que acabamos de encontrar porque ya es nuevo. Y vamos a actualizar también la posición. Está en la posición I. Entonces, cuando salgamos de todos, así sean 5,000, 10,000 elementos, pues esto, cada vez que se encuentre un mayor, lo va a guardar en mayor. Y la posición la va a guardar en posición. De tal forma que cuando salimos del ciclo, ya tenemos el mayor y en qué posición está. Bueno, vamos a reflejar esto en nuestro código. Simplemente lo que vamos a hacer, a ver, vamos a tratar de, vamos a tomar a ver, ahí creo que, bueno, ustedes tienen buena vista. Vamos a decirle en mayor y su posición. Vamos a declarar acá dos variables, una de tipo entero. La posición es un entero, en la 1, en la 3, en la 5. La posición es un entero. Y el mayor pues tiene que ser un doble porque los elementos del arreglo son de tipo doble. De una vez vamos a poner el menú. Y entonces aquí, mayor y su posición, aquí diría, el mayor
es igual a datos 0, el primer elemento. De lo único que podemos estar seguros es que el arreglo va a tener la posición 0. ¿Cuál es el mínimo número de elementos que podría tener un arreglo? El mínimo. Bueno, posición 1 es el mínimo. Bueno, de hecho puede tener 0 elementos, pero hablando de, por lo menos debe tener un elemento para considerarse que es un arreglo. Y ese elemento está en la posición 0. Bueno, entonces vamos a hacer un ciclo for i igual 0. Y realmente el del 0 no, porque el 0 ya lo estamos considerando como mayor. Vamos a empezarlo del 1. Ven como en el 0 no hice ninguna comparación. Entonces sería, mientras sí sea menor que datos.len, o puede ser n, y más. Y lo que vamos a hacer aquí es preguntar si, como es una sola pregunta la que vamos a hacer, no es necesario ponerle llaves. Si datos subíndice i, según lo que valga la i va a ser la posición, es mayor que el mayor actual, solamente que eso sea verdadero, vamos a cambiar el valor del mayor y actualizar la posición. Vamos a decirle, el mayor es igual a datos en la posición i, porque por eso fue verdadero, porque datos i fue mayor que mayor. Entonces ya encontramos otro mayor. Y la posición va a ser la i. Y en caso, ahí tuve que poner llaves porque son dos instrucciones. Y pues si es falso no vamos a hacer nada. Y entonces, pues ya aquí le damos salida. System. El mayor es el. Y luego ya le decimos la variable mayor. Lo que quedó en la variable mayor. Y luego un system. Y está en la posición posición. ¿Sí? Hay, bueno, hay una lógica que dice, bueno, si estás encontrando el mayor, podemos asignarle a la variable mayor inicialmente un valor muy pequeño para que desde el primero sea mayor que ese valor pequeño. Pero bueno, yo prefiero ya trabajar sobre un dato del arreglo, por eso le asigno la posición 0. Y vamos a ver. Vamos a poner poquitos elementos, 8. Vamos a generarlos y vamos a mostrarlos. Acá a quién le van a salir valores diferentes. En el mío, el mayor es el primero, ¿verdad? Es que le puse 8, está al revés. Bueno, lo voy a poner con el 7 para que se muestre. Bueno, aquí por coincidencia el mayor fue el primero, digo el último, pero ¿saben qué? Mejor voy a volver a generar datos y luego los voy a mostrar. Entonces aquí el mayor ahora es el primero. No, pues no. Es que no quiero que sea el primero ni el último. Digo, para ver si nuestra lógica está funcionando, ¿no? Pues sigue igual, ¿verdad? Porque aquí el mayor, ¿dónde está? Al final. Bueno, pues así lo dejamos. Aquí va a ser, fíjense, va a tomar el 8.1 como mayor y luego todo va a ser falso, todo va a ser, hasta el último va a ser verdadero. ¿Y el menor cuál es? ¿El 5.0? En la posición 2, ¿verdad? Ok, bueno, pero ahorita nomás tenemos el mayor. El número 3. Dice que el mayor es el 2 y está en la posición 7. Y está bien, ¿no? A ver, el mayor es el 9.2 y está en la posición 7. Voy a generar otra vez y luego a ver qué me dice en el 7. Ahora el mayor, pues va a ser el primero. No quiere quedar en medio. Otra vez generamos datos. 7.
Ahora sí, el mayor quedó en el 2, ¿no? Es el 7.2. Ok, entonces vamos a decirle en el número 3, dice el mayor es el 7.2 y está en la posición 2. Bueno, ya por lo menos vimos cuando está al principio, cuando está al final. Y esto, pues lo podemos hacer rápidamente extensivo a el menor y su posición. La lógica es la misma. ¿Qué cambia? El signo de la comparación, ¿verdad? Bueno, sí le voy a cambiar algunos detalles. Por ejemplo, aquí es donde hago hincapié en los nombres de las variables. Yo le puedo dejar mayor así, ¿verdad? Le digo, aquí tengo que cambiarle si es menor que el menor. Pero ya desde el momento que dejé la variable mayor, eso ya me confunde. Dice, ¿cómo? Estás buscando el menor y lo estás usando una variable mayor y sí debe funcionar. Pero es preferible pues ponerle nombres adecuados. Mejor uso la variable menor. Ahora el menor es el que está en la primera posición. Ahora voy a preguntar si el dato sí es menor que el menor. Y menor, ya, ¿verdad? Acá le decimos el menor es el menor. Y la posición esa no cambia. Entonces nada más cambiamos el nombre de la variable por conveniencia, para que sea algo lógico. Sí, aquí se detiene este break. Ok, entonces lo ejecutamos. No me salí del otro, ¿eh? Lo ejecutamos y vamos a ver, pues 8 se me hace bien. Generamos datos, los mostramos. El mayor es el 9.7, es el primero, y el menor es el 3.1, que es el que está en la posición 1. Vamos a ver. Le decimos, a ver, el mayor. Dice ese 9.7 en la posición 0. Y el menor es el 2.6 en la posición 2. No vi el 2.6. A ver, dice que está en la posición 2. A ver. No, es que no vi el 2.6. Yo había dicho el 3.1, pero es que no vi el 2.6. ¿Ya está? ¿Cuál quieres que ponga? Si es dos números iguales. El primero que aparezca, porque el siguiente no va a ser verdadero, entonces no va a ser nada. Te va a dar el de la primera posición. ¿Sí? Ok, bueno, pues yo creo que ahí le dejamos. Y mañana no voy a ir a almorzar. Sí, pero